García. Les pido de nuevo disculpas por no activar la cámara, pero incluso estoy a oscuras, o sea, estoy con las luces, digamos, como de apoyo de la oficina. Entonces, bueno, si llega la luz de aquí a un ratico, pues podría ser el proceso de activación. Les cuento, yo soy licenciado en Español y Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira. Soy graduado también, bueno, soy maestrante en Historia en la Universidad Tecnológica de Pereira. En este momento estoy en el proceso de tesis de maestría. Además de eso, tengo algunos diplomados en Historia del Conflicto Social y Armado, tengo algunos diplomados en TICS, en algo de Historia. Buenas noches, profe, buenas noches, clase. Muy buenas noches, Julián. Muy buena actitud para iniciar. Les contaba a los otros compañeros y compañeras que tuve unos problemas logísticos y me demoré un poco iniciar, pero bueno, ya estamos en... Entonces les contaba, soy licenciado en Español y Literatura, estoy en este momento en la tesis de maestría en Historia y tengo ciertos procesos de investigación, sobre todo alrededor del conflicto social y armado en Colombia, sobre el tema de la violencia sociopolítica. Escribo ocasionalmente en algunas columnas, en algunas revistas de opinión y he participado en algunas investigaciones, sobre todo en lo que tiene que ver como con memoria y resiliencia alrededor de la violencia en Colombia. Sería bueno poder tener unos espacios de diálogo. Muy contento de tenerlos acá. Y bueno, voy a proceder a hacer una presentación. La primera parte quiero presentar toda la pantalla porque voy a abrir varias pestañas y luego iniciaríamos a hacer digamos, como la presentación de la sesión de hoy. Como tenemos solo 2 horas para estas sesiones, voy a tratar de ser un poco, de tratar de trabajar muchos contenidos para poder optimizar, digamos, el tema del espacio. Y pues bueno, hoy de todas maneras es siempre la primera sesión y gastamos un poco de tiempo en lo que tiene que ver con la concertación y demás. Entonces, la idea es optimizar el Hola, espacio. buenas noches. Muy buenas noches, Linda. Hola, profe, qué Eh, apenas me pude conseguir el link. No, no te preocupes, que de hecho hace muy poco iniciamos porque yo tenía algunos líos logísticos con la energía eléctrica por el centro que se fue en el sector donde estoy en la oficina y también iniciamos recién. Les Ah, digo, eh, Les digo que me interesa mucho tratar de hacer esta clase muy participativa, no, y todas las intervenciones para mí, digamos, son válidas, importantes, o sea, no se preocupen si creen que lo que van a decir es muy ingenuo, si creen que lo que van a decir de pronto no cumple con las expectativas, o sea, aquí digamos que el único error es el silencio, o sea, es el miedo, de resto creo que todo lo podemos como construir y hacer como de estas sesiones algo un poco más ameno. Como verán, yo puedo ser un poco como monológico, o sea, que puedo hablar mucho, entonces traten de levantar la mano, digamos, yo trato de detenerme, si ven que no levanto la mano, intervienen, que me gusta también tratar de tener diálogo, para poder que esto no se vuelva un poco como denso. Además, vamos a trabajar algunos temas que tienen cierta densidad, que requieren cierto, cierto trabajo, entonces entre más podamos ser participativos, mejor para la dinámica de la clase. Bueno, están viendo aquí están viendo aquí la plataforma. Sí, señor. sí, señor. Eh, Les cuento que ya subí a la plataforma lo que tiene que ver con el día de hoy y la sesión dentro de 8 días. También digamos que está lo general. Pues este es el seminario de problemas del hombre en la sociedad contemporánea. Básicamente vamos a trabajar 3 bloques, digamos 3 unidades. Uno, que es lo que vamos a trabajar estas 3 sesiones de estos 3 lunes que vienen, que tiene que ver alrededor, digamos, como el concepto de globalización, el concepto de Oriente-Occidente, un poco de la historia de Occidente. Y vamos a trabajar también más adelante un poco alrededor de lo que es la ética, alrededor de lo que es digamos, la moral y cómo eso se ha configurado en la historia de Occidente. Pero bueno. Discúlpeme el inconveniente, es que no escucho muy bien lo que está diciendo. Dime, Camila. No sé si sea yo la única, pero es que se escucha muy suave lo que está hablando.
¿Alguien más tiene problemas de audio o solo está? Yo también, profe, lo escucho muy pasito. ¿Así me escuchan mejor? Profe, yo también lo escucho pasito. Dale, ¿así me escuchan mejor? Ay, yo Sí, pensé un que poco yo era mejor. la única. Listo. Ah, no se preocupen. ¿Ahora me escuchan bien? No, profe, igual. Yo ¿Me creo que, escuchan bien? profe, discúlpeme, yo creo que es la señal, profe, porque yo lo estoy escuchando desde la Virginia y se oye entrecortado. Ya, pero entonces, esperen que acaba de venir la luz, perdón, la energía eléctrica, y con eso creo que puede mejorar la señal. ¿Cómo me están escuchando ahora? Profe, pues yo desde el principio lo he estado escuchando perfectamente. Ah, bueno, puede ser entonces la señal de ustedes allá. Bueno, Buenas eh, noches, profe. Yo también lo escucho perfecto. bueno, entonces también pasa que puede ser el internet donde uno está, que es el que genera que se escuche lejos o entrecortado. Pero vale, igual como esto queda la grabación, entonces si tienen algún problema con el audio, pues ahí les queda el material para que puedan escucharlo como en mejor calidad. Supongo que algunos lo escuchan bien, es porque pues finalmente es como el internet doméstico de los que lo dicen, pero agradezco mucho que me lo digan para tratar de mirar si es un problema general o solo es de algunos. Entonces, bueno, vamos aquí a explicar un poco como el objetivo general del curso, que es pues propiciar en ustedes el aprendizaje acerca de la historia y el presente de la globalización, el desarrollo y los conflictos Oriente-Occidente, Sur, desde una mirada multicausal y problematizante. ¿Qué significa eso? Que me interesa que la visión que tengamos en esta clase no sea una visión, digamos, unilateral o que vean esto como si hubiera una sola definición, un solo concepto, sino que finalmente hay muchos matices. O sea, cuando nosotros hablamos de conflicto Oriente-Occidente, cuando hablamos del concepto mismo de globalización, eso no es un concepto, digamos, universalizante y total, sino que cuando hablamos de ello hay varias posturas alrededor, hay, digamos, diferentes debates alrededor de ese tema. Y la idea de este curso es poder mirar eso, o sea, todos los matices alrededor de ese concepto que nosotros llamamos globalización y que ustedes tengan una mirada problemática de ello. O sea, no es que ustedes ven al final de este seminario digan la globalización es mala o la globalización es buena, sino que puedan mirar los matices, los claroscuros que llamamos en literatura y en historia alrededor del concepto. O sea, ese es como el interés general de esta sesión. Y tenemos tres objetivos que son básicamente como los tres temas. Es uno, aclarar, no, conocer el concepto de globalización y desarrollo. Segundo es tener una mirada aproximada de lo que es desarrollo entre Europa y Occidente. Y además tener una postura problemática acerca de la ética en una sociedad que está en conflicto. Esos son vamos como con los tres elementos que queremos trabajar en los objetivos específicos. Y bueno, aquí en la plataforma, como pueden ver, ya están todos los documentos, está la concertación, que saben que queremos como trabajarla de una vez, es importante para todos los seminarios y comienzos a tener muy claras como las reglas de juego. Tengo una pregunta, ¿este grupo ya tiene una representante o un representante? Muy buenas noches, Luisa. Eh, Buenas ¿Ya es noches, profe. representante Qué de este pena. grupo? Dale, no te preocupes. Profe, lo que pasa es que acá estamos variaditos, entonces apenas estamos empezando, no sabemos quién quiera. Ah, bueno, sí, aprovechemos este escenario y escogemos a o alguna representante del curso para poder, digamos, tener esta concertación de la sesión de hoy. No sé si alguien tenga vocación de líder, un liderazgo innato que quiera lanzarse al ruedo de una vez. No sé, Andrea fue la que habló al principio, Andrea. Sí, profe, yo fui la que hablé. Lo que pasa, profe, es que Dale.
Yo no tendría problema, Sí. la verdad es que a mí no me da mucho el tiempo para cosas extras, ¿sí? Entonces no sé no, qué pero no te preocupes. preguntar en caso de, entonces, ay, como que la verdad es complejo. Pero no te preocupes, digamos que yo no pienso como explotar mucho tu labor, sino más bien poder tener como una interlocución más sólida. Entonces no te preocupes que no va a ser algo como de ocupar más tiempo, sino más bien como de pronto precisar información. Pues yo sé que aquí todos tienen agendas como complicadas. Ah, bueno, dale, perfecto. Pues yo no tengo problema y los compañeros tienen problema. Listo. ¿Listo? ¿Alguna? No. ¿Alguien tiene alguna discusión o también quiere lanzarse a ello? Que hable ahora o calle para siempre. 3, 2, 1. Andrea, eres designada como la representante del curso por votación unánime. Muchísimas gracias por el aporte. ¡Qué emoción! Sí, no, qué premio. Está muy Vale, bien. pero con eso tengo un punto más, profe. Aquí te lo puse, de hecho ya lo tienes. Bueno, sí, de hecho ahí estaba anotando ello. Entonces, bueno, yo voy ya que tengo los grupos, voy bueno, a poner los nombres acá y al final te lo envío a ti, Andrea, para que por favor lo firmes. Te lo envío en Word para que lo firmes y luego ya lo vuelvo a subir en PDF con todos los que están acá, digamos como con tu firma. Entonces, bueno, la idea de la concertación es poder definir pues, los criterios de esta clase, ustedes ya lo saben, y tengo una propuesta para poder tener, digamos, un desarrollo muy claro del curso y también pensando en las dificultades de tiempo que tenemos todos, en especial ustedes, para que no sea de pronto un ejercicio muy denso, sino que más bien vamos como a hacer una evaluación muy integral del proceso. Entonces, la idea es que dividir 4 notas y el primer parcial, que se hará para la semana 4, consiste en una ficha de lectura. Esa ficha de lectura, bueno, es sobre uno de los temas que vamos a trabajar. Aquí también en la plataforma está una propuesta de ficha de lectura. eh, Aquí está en esta parte, que la pueden descargar si tienen, digamos, como dificultades con ella, o si no, en las sesiones, digamos, como complementarias, podemos avanzar un poco en ello para tener claridad. Esa ficha de lectura sobre qué va a ser en específico sobre un texto que se llama Orientalismo de Edward Said, en la primera parte, que que va de la página 20 a 54. Son solo 30 paginitas, pero además la próxima sesión, próximo lunes, vamos a trabajarlo. Entonces, si de pronto les parece que es un texto denso, no hay problema, porque en la próxima sesión vamos a trabajar un poco más allá digamos, de este texto, pero sí va a ser como el eje central de la siguiente sesión, para que también ayude en la elaboración de la ficha que ustedes van a entregarme para la semana 4. Ese texto está digital, lo encuentran muy fácil, o sea, solo es meterse a Google y poner Orientalismo Edward Said PDF, ahí les va a aparecer, y está, digamos, de la 20 a la 54, que es como la parte introductoria. Esa sería, digamos, como la primera parte del primer parcial, y la segunda parte, que esa tiene un 15%. Profe, disculpe, Dime. profe, disculpe, con Julián Pulgarín. Profe, Sí, claro. pero entonces es la 4ª semana. Lo entregan la 4ª semana. O sea, yo desde hoy les dejo ahí, digamos, la ficha de lectura y ustedes tienen hasta la 4ª semana de plazo para entregármela. Si ustedes la quieren hacer antes, bienvenidos. Si la quieren ir elaborando, es mucho mejor. Estoy tratando digamos, de dar suficiente tiempo para que no sea, pues, como en la 4ª semana estar ahí como que tengan que correr. Es más, el libro lo pueden descargar muy fácil, pero si lo requieren, también puedo como compartírselos aquí mismo en la plataforma para que tengan el link del mismo. Qué bueno, profe, yo creo que sí, profe. Listo. Entonces ya lo anoto acá para que no se me olvide. El link, o incluso los puedo mandar al grupo de WhatsApp como les quede más fácil. Ese grupo ya está creado, profe. Profe, por el WhatsApp es más fácil. Sí, Julián, ahí en el correo en el correo que les envié,
Ah, es que tú, ¿sabes qué es lo que pasa contigo? Que el correo tuyo rebotó. Pero yo te lo envío ahorita bueno, o que alguien te envíe un link de WhatsApp que de pronto te tenga, porque de todos los correos que envié esta mañana, el tuyo, Julián, me rebotó. Entonces, por eso de pronto es que no tienes como el acceso. Pero si algo ahorita me escribes o que algún compañero te pueda mandar el link para que estés integrado al grupo. Ah, Profe, mira, lo acabo de poner el link por el chat. Ok, muchísimas muy gracias, amable, Caterina. muchas gracias. No, listo, no, para eso está. Entonces, bueno, Profe, estamos, buenas tardes. dime, Luis. Profe, apenas salí a trabajar y apenas ingreso, ¿en qué estoy atrasado o qué tengo que hacer? Ah, no, no te preocupes, estamos hasta ahorita estamos en la concertación. Les estoy Ah, listo. contando que la idea es que para la primera evaluación del 25% se componga de dos notas. Un 10% de ese 25% es una ficha de lectura de, es una ficha de lectura de, eh, de orientalismo de Edward Said, que es un texto que además vamos a abordar la próxima sesión. El texto está digital, se consigue muy fácil, pero yo me comprometí de todas maneras a enviárselo para que lo tengan. Tienen que leer de ese texto solo de la página 20 a 54, es un primer acercamiento a él, y además les va a permitir, digamos, como tener mayor acercamiento a la sesión que viene. Esa es una parte. Y la otra es que vamos a proponer un debate. O sea, vamos a proponer un debate también para la semana 4, que va a ser como la semana de cierre del primer tema. Y el debate va a ser a propósito de la globalización. O sea, quiero que podamos, de lo que caminemos de aquí hasta dentro de 3 semanas más, poder tener un diálogo entre todos para mirar qué conceptos hemos construido, qué aprendizajes hemos tenido. Y ese debate, ojo ahí, pues va a tener también una metodología y un tiempo máximo o mínimo. O sea, todos van a tener de 3 a 5 minutos, por ejemplo, de intervención, porque la idea es como ir formando también una mejor capacidad pues, como de comunicación entre todos. Y eso va a ser digamos, como la primera nota, la sumatoria de la ficha de lectura, que tienen plazo desde hoy hasta la 4ª semana para entregármela, y la nota que saquen de ese debate que vamos a hacer en la semana 4. Eso es con normas APA, profe. La ficha de lectura. Ahí mira, aquí en la plataforma les puse un ejemplo de ficha de lectura en PDF y ahí pueden usar los datos, digamos, que están ahí. Para las fichas de lectura no necesariamente se tienen que usar normas APA, sino que tienen que cumplir, por ejemplo, estos elementos que están aquí. O sea, es más, por ejemplo, que en esta casilla, por ejemplo, aquí está el título o el subtítulo, es decir, o el capítulo, cuáles son los datos bibliográficos, o sea, de dónde se sacó, el país y el lugar de la consulta, bueno, ahí el resumen como tal, digamos, como el texto. Aquí está, digamos, como un paso a paso de cómo elaborarla. Realmente es como sencillo, es muy parecido como un informe de lectura, que es como para dar cuenta de la lectura que hicieron de ello. Entonces, más digamos que las normas APA es basarse en esta ficha, en este ejemplo de ficha que les pasé aquí. ¿Sí nos queda ahí claro? Ah, listo, profe. Sin embargo, pues nunca había conocido algo de eso, entonces sí tocará repasar bien. Ah, A no, ver. no. Ujú. Dale, Andrea, no te preocupes. O sea, una ficha de lectura realmente es como una forma técnica para hacer resúmenes. En la universidad, por lo menos en la maestría lo usan mucho, porque eso te sirve a ti. Cuando ustedes estén, por ejemplo, ya, o no sé si ya están en la parte del seminario de investigación, esas fichas de lectura sirven mucho para el corpus bibliográfico del tema de investigación. ¿Qué significa? Que uno, cuando está haciendo su tesis, su monografía, empieza a acumular, digamos, libros y bibliografía, pero a veces se le olvida eso. Entonces la ficha de lectura te sirve mucho porque es como para mantener la memoria fresca. Muchos no tenemos la fortuna de tener memoria prodigiosa y leemos libros y luego se nos olvida o perdemos el hilo de ello, entonces estas fichas nos ayudan como a mantener esa información ahí. Entonces también puede ser muy útil para ustedes cuando estén en todo el proceso, digamos, de construir sus propuestas investigativas. Profe, qué pena. ¿Y como de qué tema o qué? La ficha de lectura es sobre este texto que se llama Orientalismo de Edward Said. Bueno, la próxima sesión lo vamos a dedicar a hablar de él, pero realmente vamos a trabajar solo 20 paginitas del libro, no se preocupen, es un libro grande, pero solo vamos a trabajar
la parte, digamos, como la introducción, específicamente de la página 20 a la 54. Entonces no se asusten porque les envíe todo el libro, sino que vamos a trabajar en específico ello. Y cuando lo lean van a darse cuenta, es un texto muy interesante. Edward Said es un autor palestino, pero no quiero adelantar la clase de la próxima sesión, pero creo que se van a entretener con ello. Y no es tan voluminoso, que es lo que a veces preocupa. Entonces esa sería la primera nota. El segundo parcial, es decir, la segunda nota, que es el 25%, que es para la semana 6, ojo ahí, sí vamos a hacer una evaluación cita que la haremos por medio de formulario Google sobre el tema de humanismo. Significa que ahí en la plataforma, cuando estemos en la semana 6, voy aquí a subirles el link del, digamos, del formulario de Google. Ustedes van a tener, digamos, como que responder una serie de preguntas alrededor de lo que hemos visto y eso va a ser una nota. Igual no se preocupen que no va a ser, pues, voy a tratar de ser muy sensato en el tipo de las preguntas. Hay otro 25% que tiene que ver con el seguimiento. Ojo acá, ese seguimiento tiene que ver con la participación en clase y la participación en los foros propuestos en la plataforma. Y aquí hay un tema que me parece importante. Todas las sesiones, absolutamente todas las sesiones conmigo inician con una pregunta. Esa pregunta, que es la pregunta inicial del tema, se va a replicar en los foros. En ese sentido, ustedes no se van a preocupar, digamos, como que el tema del foro esté desconectado de lo que estamos trabajando en clase, sino que es la misma pregunta que nos vamos a hacer en las sesiones, pero para poder desarrollarlo en los foros. ¿Por qué? Porque a veces sé que hay algunas personas que son un poco más tímidas en las sesiones por Meet o que por alguna razón no pueden estar en la sesión de Meet. Entonces el foro es el espacio donde ustedes ya, digamos, en algún espacio en su casa o en algún otro momento puedan aprovechar para intervenir y esa intervención también la cuento como participación. Ahora sí espero que en la medida en que ustedes puedan estar en estos encuentros, pues tener alguna participación porque tiene impacto también en la nota. Y la nota final. ¿Y cuál es la nota final? La nota final tiene, uno, un parcial oral sobre el tema de ética, que es la última parte que vamos a tener. Es un parcial también que va a ser, digamos, uno a uno. Yo voy a elaborar una serie de preguntas y voy a hacer una única pregunta a cada uno, esperando mirar qué respuestas vamos trabajando. Y además, que eso, digamos, tiene un valor del 20% de la nota y un 5% de nota de autoevaluación, que en ese mismo, digamos, en esa última experiencia de cierre, me van a dar la nota que ustedes consideran que merecen para el curso. Voy a respetar totalmente lo que ustedes opinen y esa va a ser, digamos, como la nota total del seminario. No sé si están de acuerdo con esta concertación. Traté de hacerla pensando, digamos, en poder aprovecharlo de manera Profe, más disculpe. posible. Dime. Profe, ¿cómo es la última nota? Y me disculpa, ¿cómo va a ser? Pues la tercera nota es el seguimiento, se replica la pregunta en los foros. ¿Y la cuarta, me disculpa? Es un parcial oral, un examen, pero de tipo oral. Ah, ya, bien, ok. Sí, listo, no hay ningún problema. Bueno, esta es la concertación. Como les decía, traté de trabajar pensando mucho en dar este seminario de la mejor manera, de poder también entender las dificultades que algunos tienen en términos de tiempo, pero aprovechando al máximo el sentido y el significado digamos, de este seminario, que para mí no es un espacio solo, digamos, de acompañamiento, sino que puede nutrir mucho sus procesos profesionales. Entonces, ¿algún tema sobre la concertación? ¿Alguna duda? Bueno, ya que no hay ninguna duda, entonces, Andrea, yo te la voy a compartir. Primero, bueno, voy a subir los nombres de todos los asistentes a este seminario y te la comparto para que por favor la firmes y ya la volvería a subir aquí para que todos la tengamos muy presente para poder pues darle como que este sea el documento, como la carta magna de este seminario. Bueno. Listo, profe, dale, claro que sí. Listo. Bueno, ahora
Ahora lo que vamos, bueno, este foro, aquí estará el foro donde pues iré subiendo las preguntas sobre la base que vayamos avanzando semanalmente. Ahí les reitero lo que decía el estudiante Julián, y es que tratemos de nutrirlo para poder garantizar que esa parte en participación tenga como un buen resultado. Aquí las voy a subir un Excel con las notas que voy haciendo, que vamos teniendo semana a semana. Todavía no está, digamos, editado porque no hemos tenido como notas, pero a partir de la cuarta semana voy a subir este Excel para que vayan mirando qué resultados vamos teniendo en las notas. Bueno, aquí está un poco de información acerca de mí. Obviamente yo no soy tan bonito como aparece en esa foto, es la maestría del Photoshop. Este es mi contacto de WhatsApp, por si no lo tienen, aunque bueno, todos les... Profe, discúlpeme. Sí, Pues como señor. usted ya ha visto, profesor, yo interpelo mucho, ¿no? Sí, señor, claro que sí. Entonces le iba a pedir un favor y nos disculpa. ¿Será que usted puede encender la cámara pues para conocerlo? Pues porque es que casi siempre hemos hecho así con los demás profesores y la idea es que nos conozcamos así sea virtual, profe. Sí, claro que Y sí, es que, Julián. Dime, y es que Caterina. además creo que con todos los compañeros que estoy, no creo que me haya tocado en el otro ciclo. Sí, pero Sí, entonces, como la presentación, profe, porque no sabemos si los muchachos que están con nosotros, que creo que también hay unos nuevos, pues siguen con nosotros. O sea, la presentación, pienso yo que debería ser también ideal, ¿no? sí, claro que sí. El tema es que, como les dije que inicié la sesión se nos había ido la energía eléctrica, estaba casi oscura, pero ya volvió. Entonces creo que no hay ningún problema en que puedan prender la cámara. Eh, no sé cómo me están viendo ahí, si me ven, cómo estoy, ¿sí me alcanzan a ver bien? Bien, profe, bien. Listo, ahora sí. ¿No se afectó tampoco el internet? Sí, profe, se ve. Ah, bueno. Sí. Entonces, bueno, Sí, igual, señor. listo, Julián. Igual muchas gracias por la sugerencia. Pero es que cuando inicié, claro, la luz está aquí atrás y estaba totalmente opaco. Me veía como en sombras, por eso no había activado, pero por fortuna se solucionó. Bueno, ya bueno, cerramos aquí esto. Entonces les contaba, este es mi número, aunque pues ya les envié a todos la información por correo. Solo falta Julián para que por favor le compartan. Sí, profe, pero venga, yo tengo una inquietud, dos, mejor dicho, y me disculpa. Sí, claro. ¿La cantidad de personas que tienen su grupo es cuánto? Uy, en este grupo somos como 23, creo. Este grupo es grande. No, porque es que hemos tenido grupos de 45, 43, entonces eso ya lo habíamos hablado con John Edison Amortegui, y pues supuestamente desde el periodo pasado, el trimestre pasado, nos había dicho pues que iba a tener un control más estricto al respecto, ¿cierto? Entonces, la idea sería pues también como para usted, ¿cierto? La recarga laboral de estudiantes y todo esto, y las notas y la explicación, entonces es como ir ya llevando ese control, y ya que nuestra compañera Andrea es la líder del grupo, pues ya tener un poco más conciencia al respecto. Profe, gracias. Sí. No, no hay ningún problema, pero mira que este grupo es de 23, yo creo que es un buen grupo para trabajar. No, sí, pero como le Sí, digo, profe, hemos tenido ese problema en los otros semestres, entonces de 43, 45, y la verdad es que no, de pronto no hemos tenido como una buena eh, aceptación de pronto de la calificación de los exámenes y todo esto, pues porque debido a que ustedes para calificar ya 43 estudiantes ya es complicado, ¿no? claro que sí, dale. No, esperemos que sigamos con este número para optimizar el proceso pedagógico, porque estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, aquí avanzando, entonces hay otro tema y es el horario de consulta. Bueno, como nuestros seminarios son los lunes de 6:30 a 8:30, me parece pertinente generar los horarios de consulta entre 8:30 y 9:30. ¿Por qué? Porque como la mayoría de los que están aquí o estamos aquí tenemos, digamos, jornadas de labor en el día, hay que poner unas jornadas de consulta 4 de la tarde, 3 de la tarde se complican muchas veces, entonces preferí eh, proponer los espacios, digamos, para consulta después del cierre de la sesión. ¿Qué eso que nos permite? Que, digamos, yo termino a las 8:30, o bueno, perdón, terminamos, qué pena el egoísmo ahí, terminamos a las 8:30 y los que tengan consultas podemos trabajar de 8:30 a 9:30 en este mismo espacio, lo que permite como mayor continuidad
que a veces a uno también se le va el hilo, tiene una pregunta y luego se pierde, eso no nos garantiza que eso no suceda, y además es más cómodo con los horarios nuestros, que es un poco difícil, porque sale una jornada, muchos salen a las 5, recién terminan jornada, inician y se les cruza con la clase, pero me pareció que era lo más óptimo para poder garantizar como un acompañamiento adecuado. También como yo tengo seminarios de lunes a viernes, es más fácil para mí continuar así esos acompañamientos y además tengo más fresco el estudiante, las dudas, el tema. Entonces creo que es como lo más indicado para que lo tengan presente. Aquí también está mi correo, que es el correo de la Remington. Y bueno, ya lo que compete a la semana 1, que es la que nos llama hoy. Para eso voy a tratar de poner en cada semana algunos videos muy cortos de apoyo, no son videos que sean extensos de 1 a 2 horas, sino videos de 5 10 minutos, máximo 20, pero que sean muy jugosos, que sean en el sentido de que tengan muchos contenidos que permitan contextualizar, pero sobre todo que sean problemáticos. Cuando yo les pongo unos textos, un video o un texto, no es necesariamente para que ustedes estén de acuerdo, sino para que problematicen con él, para que discutan. Y obvio que discutan conmigo esos temas. Entonces, para que tengamos como muy presente eso, lo que estoy como, en lo que vamos a trabajar y en la idea de este curso, porque pues, finalmente el curso es Problemas del Hombre. Es decir, Problemas del Hombre también es cómo problematizamos y criticamos nuestra realidad, nuestro contexto, nuestro entorno. Y creo que parte también de una lectura crítica de lo que vemos. Entonces está este video, que voy a estar como subiendo videos sobre ello semana a semana. La próxima semana vamos a estar con el tema de Occidente-Oriente, una mirada desde la globalización. Ahí va a estar presente pues este texto de orientalismo de Said, aunque tienen que entregarlos para la semana 4. Y para la semana de hoy, pues tenemos unas diapositivas que elaboré. Voy a tratar de entregarles las diapositivas siempre un día antes para que si ustedes las quieren mirar, las puedan trabajar sin problema, en el sentido de que entiendo que a veces tiene uno más fácil, busca unos espaciecitos, bien sea en la tarde-noche, del domingo o en la mañana, en algún momento del lunes. Entonces creo que voy a tratar de actuar de esta manera. Entonces, eso es, digamos, más o menos la parte de la presentación aquí digamos, como de la plataforma, y ya iniciaríamos, entraríamos en materia con lo que nos compete el día de hoy, la sesión de hoy, y es una aproximación, una serie de aproximaciones al concepto de globalización. ¿Cómo están viendo la pantalla ahí? ¿O les parece mejor si cierro y me centro en las diapositivas? ¿Cómo creen? Profe, yo lo estoy viendo bien porque lo enfoqué solo en las diapositivas. Ah, perfecto, ahí están viendo bien. Listo. Muchas gracias por la intervención. Igual les recuerdo que las tienen en la plataforma si quieren acercarse a ellas. Entonces, lo primero que quiero trabajar antes de iniciar como tal el tema es un acercamiento a la pregunta y es, ¿qué se entiende por globalizar? Y esa pregunta se las quiero enviar a ustedes. O sea, ¿qué entienden ustedes cuando se habla de globalizar? ¿Qué entendemos alrededor de esa palabra? No sé quién quiere intervenir o aportar. Les recuerdo que la participación aquí siempre la estoy calificando, ya hay varios con buenos puntos de calificación. Caterine y luego Luis. Muy buenas noches. Buenas Bueno, lo que yo noches. entiendo por globalización, igual alcancé a ver una parte del video que está en la plataforma, es básicamente integrar, pues como es una integración internacional, como lo decían en el video, es hacer pues tema de mercado libre, como quitar tanto esa barrera de fronteras y facilitar procesos ya sea en el campo comercial, político y demás. Muy bien, Caterine, muy acertada tu intervención. Luis, ¿tú qué propones? Profe, buenas tardes. Pues también estoy como que un poquito de acuerdo. Es como tratar de globalizar los mercados, de que todos tengamos acceso a muchas cosas que no tenemos, que hay en otros mercados, de que las cosas queden más baratas, de que tengamos oportunidad de comprar cosas que no tenemos, de que
si nosotros, tanto nosotros vendemos algo que llegue a otros países que no lo pueden tener o que otros países ya lo que nosotros no tenemos. Entonces tratar de globalizar como que el mercado. Muy bien, muchas gracias por tu aporte, Luis. Juliana había alzado la mano. Bueno, entonces, Profe, sí, señor. dale, Disculpe un momentico, profe, aquí. dale, entonces No, pero lo de la globalización tiene que ver pues con el tema pues que expusieron los compañeros, profe, pero viéndolo desde el punto de vista o sea, a un nivel mundial, ¿no? En ocasiones pues se denomina mundialización, es un proceso económico, tecnológico, político, tiene que ver con muchos factores sociales y culturales. Y, y es eso, profe, o sea, poder llegar a ese punto con una responsabilidad social, una responsabilidad que nos compete a todo el mundo, una responsabilidad ambiental también. Entonces, no, todo eso conjuga un poco de factores y de normatividades que incurren en eso, llegar a competir con todo el mundo, hablo pues con todos los países, ¿cierto? En ese tema. muy bien, muchas gracias por tu aporte, Julián. Andrea había levantado la mano, creo. Sí, profe. Dale. Pues yo lo resumo, profe, es en el tema de cruce de fronteras para llevar, digamos, diferentes, no sé, productos, servicios o situaciones entre países, ¿sí? En eso resumo la globalización. Dale, muchas gracias por tu aporte, Andrea. ¿Alguien más tiene alguna idea sobre globalización? Les reitero, aquí no estamos juzgando aportes. O sea, creo que cualquier mirada, por ingenua que parezca, puede ser muy valiosa. Entonces, por favor, si alguien más tiene alguna idea sobre el concepto de globalización, los escucho. Profe, buenas noches. Digamos, Dale, Anderson, sí, dime. sí, señor, la globalización, digamos, también, pues, la entiendo de esa manera en que es más que todo, es como poder tener abierto en el sentido tanto político, económico, social, cultural, bueno, todo ese tema a nivel mundial, ¿no? Y que pues digamos todos los países se puedan beneficiar del uno del otro en ese sentido. Aunque pues así como lo explicaba el video, digamos, todo no va encajado a globalización, porque pues el solo hecho de tener fronteras en el sentido de uno como persona poder ir a experimentar otro trabajo o otras vivencias en otros lugares, pues no lo vemos así. Pero digamos, en cuanto a lo que es todos los elementos como tal económicos o culturales, se encierra en eso, en que, digamos, cada país pueda mirar diferentes opciones del uno del otro y poder, digamos, compartir cosas de ellas o utilizarlas para el beneficio propio. Entonces, lo veo de esa manera, profe. Muchas gracias, Anderson. Y importante también ahí el tema de lo experiencial, que tú dices, o sea, una cosa es la globalización por televisión y otra cosa es la globalización cuando uno tiene que ir a otro país y mira pues las diferencias y las formas en las que se tratan y digamos también hay unas cosas incluso de la equidad. Pero bueno, vamos a ir avanzando. Muchas gracias por tu aporte. ¿Alguien más tiene algún aporte sobre ello? Bueno, igual también los podemos ir escuchando mientras vamos avanzando. Ahí hay un tema curioso y es que efectivamente cuando nosotros hablamos de globalización estamos hablando de muchas cosas, o sea, no estamos hablando de un único tema, pero además de eso, y la idea o la charla central del día de hoy es que vamos a ver que la globalización no es nueva, o sea, no es algo que apareció en el siglo XX, en el marco de la posguerra, me refiero pues en el marco de lo que se llamó pues posguerra después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando el fenómeno o el término de la globalización, digamos, ha hecho como mucha carrera, sino que es algo que siempre ha estado incluso ha estado presente en la idea de lo que se configura como la sociedad de Occidente. Entonces creo que la idea es ir mirando ello, pero nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de globalización, también lo hablamos, por ejemplo, desde lo cultural. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las más medias, cuando hablamos del Internet, y cuando hablamos de pronto ahorita lo decían también en una intervención, el acceso a bienes de consumo o intercambio cultural. Yo hoy, si quiero comprarme unos zapatos, no tengo que ir
al centro, sino que puedo buscar en Amazon o puedo buscar en Mercado Libre o en línea, o pues incluso en páginas locales, pero que tienen importaciones y comprarme unos zapatos que están en Estados Unidos, en Taiwán, en Italia. O sea, eso también está muy aunado el tema de globalización, porque es eso. O sea, cuando hablamos de globalización estamos hablando de la conectividad del globo, valga, digamos, un poco la redundancia, pero que eso se asocia a conceptos tan simples como el acceso, por ejemplo, que yo tengo a través de YouTube. O sea, yo en YouTube puedo ver digamos, desde los grandes representantes de la música contemporánea, bien sea pop, música urbana, rock, hasta los grupos tradicionales del Medio Oriente o los grupos tradicionales de Europa del Este. Entonces yo puedo llegar a ver, por ejemplo, un grupo, la semana pasada miraba algo que me pareció muy curioso, y era un trío de cantantes que son como de lo que era la extinta URSS de Georgia, con una música como tradicional, por decirlo así, como campesina, muy cercana a lo campesino, bellísimo. Y eso permite también la globalización, o sea, poder acercarme a todas esas otras manifestaciones culturales que están ahí. Ojo, entonces cuando hablamos de globalización, piensen en eso, o sea, tenemos desde el mismo hecho de que la ropa que nosotros usamos, mucha sea manufacturada, por ejemplo, en China, eso es globalización, hasta la posibilidad de la interconectividad que tenemos a través de plataformas como YouTube que nos permiten acercamientos culturales a cosas que no tendríamos en otro momento, eso está marcado ahí. Pero también, por ejemplo, el COVID, y podemos debatir. El COVID es un síntoma de la globalización, mirándolo en qué sentido, que fue una enfermedad que surgió en Wuhan, en una zona específica de China, y en menos de un año estaba plagado en todo el mundo. Fíjense que nosotros estamos tan conectados hoy que hasta una enfermedad que estaba a la otra orilla del charco, en una zona muy... hoy tiene, digamos, en jaque o mostró las debilidades del sistema de salud mundial, en específico en estas zonas llamadas, digamos, países subdesarrollados, ¿no? Por eso nosotros tenemos, digamos, ayer hacía la cuenta con mi esposa, y, por ejemplo, mientras que las muertes por COVID en el mundo son del 0,03%, en Colombia las muertes por COVID son del 0,13%. O sea, si bien sigue siendo un número marginal en comparación del total poblacional, es un número muy alto en comparación de la tasa del mundo. Pero para no salirnos del tema, es el mismo COVID nos muestra la globalización. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que incluso ya estamos tan conectados que hasta una cosa como una gripa, o bueno, una enfermedad viral, porque la gripa a veces suena como si fuera algo muy suave, no lo es tanto así, pero una enfermedad de tipo viral que surge en cualquier lado del mundo, hoy ataca o se vuelve un enemigo de todo el mundo, y eso es globalización. Es la posibilidad, es la conectividad, digamos, que tiene todo el globo en todos los diferentes ámbitos en los que somos nosotros como sociedad. Es decir, en lo cultural, en lo estético, en el tema, digamos, tecnológico, pero en este caso específico, y creo que todos le han dado el debate, Luis tiene la mano levantada, ¿vas a decir algo? No, profe, no, no. Dale, es que ahí vi No, no te preocupes, no te preocupes. Si tienen algún aporte ahí, como les digo, pueden, digamos, hacerlo de una, no hay ningún problema. Pero entonces ese es, digamos, como el gran concepto que se tiene de globalización, pero hay un elemento que es central, por lo menos a la globalización que entendemos hoy, a la globalización del siglo XX y siglo XXI, y es que es una globalización centrada en el mercado, que muy bien lo decían la mayoría de ustedes en las intervenciones. O sea, la globalización muchas veces, fíjense que casi no se tocó el tema de lo cultural, casi no se tocó el tema de lo estético, y eso es fundamental. Yo creo que aquí todos estamos con plataformas digitales para escuchar música, o sea, todos tenemos o YouTube o Spotify o bueno, YouTube Premium, tenemos plataformas
para escuchar música, y ya no solo escuchamos la música que está en la radio, sino que buscamos incluso los más melómanos, tratamos de buscar como música rara y nos permite estas nuevas realidades acercarnos a ella. En Facebook pasa igual, las redes sociales nos acercan. Si nos, bien, dale, Caterine. Profe, en el video también mencionaban algo que aunque pues si bien es cierto, estamos en un tiempo en que cada día la globalización crece, pero asimismo también disminuye en unos aspectos. Puede que en la parte cultural cada vez estemos más cerca y más conectados, puede que en cuanto a comercio quizás cada día se van ampliando las posibilidades de negociaciones, pero todavía sigue habiendo mucha disminución en la parte de globalización. Mencionaban algo como el tema de las fronteras. Entonces, de una u otra manera, pues se supone que parte de la globalización citan a alguien que dice Adam no sé qué, eh, que dice algo como de ser libres. Entonces, de una u otra manera, todavía nos falta mucho para hablar de una globalización en términos más generales. Muy bien, Caterina, y para allá vamos. O sea, primero, no, estás muy en la línea de ese texto de Chomsky, ese video de Chomsky se lo recomiendo mucho, es muy corto y es como muy preciso en ello, porque claro, o sea, cuando nosotros hablamos de la globalización, independientemente de qué tema trabajemos, o sea, si lo hablamos desde lo cultural, si lo hablamos desde lo económico, siempre o usualmente se habla de la globalización como algo positivo. Y lo que nos dicen Chomsky, bueno, Noam Chomsky, no sé si lo conocen, Noam Chomsky es un intelectual norteamericano, además es de Estados Unidos, curiosamente. Tiene una producción bibliográfica amplísima y se ha dedicado mucho a mostrar el tema de como de los claroscuros del progreso, o sea, de esa idea de desarrollo y de progreso, él siendo, digamos, estando muy metido dentro del sistema, profesor pues, de universitario, y tiene unos textos, cómo nos venden la moto, tiene también muchas conferencias por YouTube, y él permite ver esa otra cara, ¿sí? Esa cara no tan positiva de la globalización, y para eso vamos, porque, como les decía, la idea es tener una mirada muy problemática, o sea, muy problematizante, y eso es mostrar desde esa lógica como bella, un poco rosa, como dicen, de la globalización, hasta esa otra cara que no es tan rosa, que la vamos a ver, por ejemplo, la próxima sesión con Said, que la vamos a ver de pronto un poco hoy, tratando de mirar eso, que no es todo, no es todo rosa. Muy bien, muchas gracias por el aporte, Caterina. Entonces, bueno, tenemos de ahí, o para este tema, es que cuando hablamos de la globalización estamos hablando de una serie de elementos muy amplia, muy compleja, que va desde lo cultural hasta el mismo tema de lo económico, siendo el económico lo privilegiado. Siempre se habla más del económico desde el tema del mercado, desde el tema del desarrollo, o sea, se habla de lo económico desde la mercancía, desde el intercambio de mercancías, hasta desde el mismo tema de los países desarrollados, subdesarrollados, del tema del Banco Mundial, FMI, o sea, siempre hablamos pues, del mismo tema, por ejemplo, de entidades como la ONU, de entidades como la OTAN, de entidades como el Banco Mundial, que finalmente son como las grandes entidades que dan cuenta de ese fenómeno llamado globalización, el G8, por ejemplo. Ahora, esa globalización, como lo vaticinaba de alguna manera Caterine, no es un concepto universal. O sea, la globalización no es un concepto necesariamente bueno. Nosotros vivimos en la globalización o digamos una serie de elementos, como ese discurso positivo donde estamos viendo eso, o sea, y reitero el tema, la posibilidad de que yo pueda, por ejemplo, entrar a YouTube y buscar, no sé, música celta contemporánea y aparezca un grupo, me aparezca un grupo escocés que lo produce, o sea, que eso para mí hace parte de ese elemento que es positivo, rescatable, pero también está esa globalización económica y política que, por ejemplo, se muestra muy en la dependencia entre naciones. Entonces, eso es lo que dice un poco Chomsky, lo citaba ahorita Caterina. Nosotros estamos hablando que el mundo es globalizado, efectivamente lo está, pero esa globalización no es igual para todos. Como afecta la globalización a Estados Unidos o países como Noruega o Inglaterra, el mismo Canadá, a cómo afecta la globalización a Latinoamérica, a cómo afecta la globalización a África, a cómo afecta la globalización al sudeste asiático, ¿sí?
Y eso también hay que verlo. O sea, la globalización no es igualitarismo, no es, digamos, no es una globalización que necesariamente piense el tema del bienestar común, sino que la globalización ha sido, en sentido estricto, una, un avance de unas naciones, que son las naciones que nosotros llamamos desarrolladas, sobre la dependencia y la explotación de otras naciones que usualmente llamamos subdesarrolladas. Y eso es cierto. Fíjense, no, de pronto les voy a pasar de pronto esta lectura para que la tengan. Cuando hablamos de discurso desarrollista, por lo menos del siglo XX, de mitad del siglo XX, si estoy siendo muy denso, me dicen que hay que reiterar algo, por favor, no hay ningún problema. Pero fíjense que ese discurso, digamos, del desarrollo del siglo XX decía que las naciones desarrolladas iban a ayudar a desarrollar a las naciones que se llaman subdesarrolladas o en vías de desarrollo. Entonces, ese es el discurso sobre el cual se generó todo ese periodo posguerra, así nació el FMI, así nació el Banco Mundial, que son entidades, digamos, financieras multilaterales. Y entonces era como que las naciones que van muy bien van a ayudar a desarrollar a esas naciones que están en camino. Pero, oh sorpresa, medio siglo después, ya vamos para 60, 70 años después, ese discurso del desarrollo no ha generado esa mística equitativa del desarrollo. Hay un texto que está ahí en la bibliografía que quiero que, si pueden trabajar, si les interesa el tema, que se llama Desarrollo y Libertad de Amartya Sen. Amartya Sen fue presidente del Banco Mundial. Él tiene un texto de apología, o sea, él dice que el desarrollo ha sido benéfico para la sociedad, pero si nosotros lo miramos en la realidad, tenemos que los países subdesarrollados no han dejado de ser desarrollados, no han dejado de ser subdesarrollados. Ese término también es un término problemático. Arturo Escobar en la invención de la pobreza lo trabaja. Pero también, entonces decimos que, bueno, ese tema de la globalización y ese discurso del desarrollo, que es el discurso de la globalización de esta contemporánea, no ha sido tan benéfico como nosotros pensábamos. Entonces, no, la idea es, bueno, ese primer elemento como tan bello. ¿Quién está hablando? Andrea, dale, por favor. Qué pena, profe. Sino que en cuanto a lo que dices, esto se ha interrumpido obviamente es por el tema de intereses y tema de corrupción, ¿no? Que precisamente eso pues ya afecta todo ese proceso que tú dices de globalización, que pues precisamente no hay una igualdad, pero se debe a que cada país tiene sus propios intereses y sin no salirnos de acá, pues miremos todo lo que se presenta desde la parte política. Entonces, esa parte de corrupción no deja que todo fluya, como tal es mi percepción. Dale, muchísimas gracias, Andrea, y totalmente de acuerdo. O sea, el tema ¿cuál es? Que cuando nosotros vemos conceptos o nos muestran conceptos, esos conceptos parecen universales, o sea, parecen inmutables, pero resulta que no lo son. Entonces, esa globalización se ha generado bajo unos intereses, bajo unos discursos, pero han estado atados a ciertos, digamos, como poderes que no dejan que esa globalización surta como debería haberlo hecho. Ahora, lo que dice también, por ejemplo, Chomsky en su video es que, bueno, todo el mundo cuando habla de globalización es que eso suena muy bonito, ¿no? Y se habla de la aldea global y todos conectados y efectivamente lo tenemos. Y más, por ejemplo, aquí en Pereira que hay una cosa muy particular, es que creo que todos en esta región tenemos familia en el extranjero y todo el tema de la hiperconectividad que llaman con los medios, y eso nos permite estar cerca de nuestros familiares, que nos permite saber cómo está todo en España o en Francia, bueno, tengamos familia o en Estados Unidos. Eso también es parte de ese discurso, pero, ojo, pero entonces aquí lo que nos dice Chomsky es que el problema no es, no es la globalización, o sea, no es que uno diga, cuando hace una crítica a la globalización, está diciendo como que no, cerremos las puertas al mundo y cada nación no se hable con la otra, no. Estamos diciendo es que esa globalización que se está formando desde hace mucho tiempo no está siendo una globalización que sea equitativa para todos. Creo que aquí lo decía ahorita, no sé si Anderson o Luis, me disculpan cuando decían que cuando uno viaja al extranjero se nota que esa globalización, o sea, no es lo mismo que venga un europeo o Colombia, que viene aquí de vacaciones, es turista, a cuando uno va, y lo digo por experiencia de mi familia, a Europa, porque
quiere salir adelante, quiere tratar de ayudar a su familia, pero el discurso, el trato no es el mismo, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, lo que se está haciendo con el muro en Estados Unidos para evitar que emigren la Centroamérica, porque no es solo México, sino todo Centroamérica. O sea, eso es un discurso antiglobalización, porque finalmente si hablamos que todos estamos conectados, lo que hay que hacer es romper muros, hay que romper fronteras y no vayamos muy lejos. El tema, por ejemplo, de lo que pasa con Venezuela. O sea, es una globalización, pero es una globalización que está muy limitada a intereses. Entonces es una globalización que me sirve mientras tanto yo pueda extraer ciertos recursos, mientras tanto me genere réditos económicos, pero cuando hablamos de la posibilidad de conectarnos, eso termina con unos matices más complejos que es muy necesario tener presente. Pero entonces, por ejemplo, hay defensores de la globalización. Por ejemplo, está Oman o Amartya Sen, que es el que hablaba de desarrollo y libertad, que dicen que la globalización es crecimiento económico. Y si uno lo mira en términos planos, efectivamente la globalización ha generado crecimiento económico. ¿El problema cuál es? Que ha sido un crecimiento económico desigual. Ha sido un crecimiento económico para unos, para unas naciones, para unos, digamos, para unas entidades financieras, industriales y comerciales muy específicas, mientras que ha sido deterioramiento para otros, para otras naciones, para otras propuestas. No sé, creo que podríamos hacer una discusión muy larga acá, por ejemplo, sobre el TLC, sobre qué tan bueno o negativos han sido los TLCs para Colombia o para América Latina, porque Chile tuvo su experiencia. Y ahí hay que mirar, o sea, finalmente a quién ha convenido o quién ha convenido más ese tipo de tratados de libre comercio, que ahí viene ese tema, liberar el comercio de las ataduras de las naciones, eso es un discurso globalizador, pero en la práctica uno ve que eso ha sido desigual, es decir, esas liberaciones del comercio han beneficiado siempre más a uno que a otros. Entonces ahí hay un debate muy profundo, muy fuerte alrededor. Hay otros, por ejemplo, que van en esa misma, en esa misma línea, como Jorge Luis Garay, que habla que la globalización, ¿qué es la transnacionalización del mercado. ¿Qué significa la transnacionalización del mercado? Simple. Lo que significa bueno, no es tan simple, pero lo sintetizo, lo intento sintetizar de esta manera, y es que transnacionalizar el mercado significa que ya el mercado está libre de las ataduras nacionales y regionales y permite transitar libremente por todas partes, que es lo que decía ahorita un poco en la cita que se hacía de Adam Smith, si no estoy mal, sobre el tema de la autorregulación del mercado y la liberación del mercado de las ataduras del Estado-Nación. O sea, eso finalmente, cuando uno habla de neoliberalismo, el neoliberalismo es eso, es liberar el mercado de todas las ataduras, pensando en que eso va a permitir que el mercado crezca. Y si uno lo mira, de alguna manera sucede. El problema es que ese crecimiento del mercado no es igual para todos los actores del mercado, sino que lo que construye, lo que sucede es que ese mercado genera beneficios a unos y detrimentos a otros. Entonces ahí también hay, por ejemplo, unas miradas muy diferentes. ¿Por qué, por ejemplo, y no nos vayamos lejos, tratemos de hacer ejemplos muy concretos? Por ejemplo, en La Guajira, que ha sido fuente de extracción minera, en específico del carbón durante tantos años, es uno de los territorios más pobres de Colombia. Esas son cosas que no son lógicas, ¿sí? Porque las zonas de mayor extracción, por ejemplo, petrolífera, perdón, en Colombia son zonas donde hay abandono estatal. Que Profe, eso es lo que... Sí, dime. perdón, te interrumpo ahí, ya que Dale, digamos, Anderson. estabas tocando el tema de La Guajira. Hace aproximadamente unos 3, 4 meses tuve la oportunidad de visitar a un familiar y el señor de La Guajira. Entonces él me decía que hace 20, 30 años atrás, donde digamos estaba el apogeo del buen trabajo y el buen dinero, me decía que, digamos, sabemos que esa región es muy pobre, pero digamos me decía que las personas ganaban mucho dinero. ¿Y qué hacían las personas? Se llevaban 3 costalados, en vez de invertir en casas o invertir en negocios, se iban era para una cantina, lo que era anteriormente, y ahí se sentaban 2, 3 días. Entonces, digamos, eso más que todo también depende de eso, y también depende es que, digamos, muchas personas no tienen como esa capacidad, digamos, de poder entender las cosas, la problemática, de, digamos, tener un conocimiento en ese sentido. Le importaba sino tomar y tomar y tomar.
En las épocas anteriores también, con las personas que yo he compartido, me decía un señor que para él ser hombre era si no ser mujeriego se toma trago. Entonces digamos digamos esa obsesión de conocimiento viene desde hace tiempos atrás. Entonces se centran en ese sentido, en que tienen que tomar y tomar y tomar. Y digamos, ahorita es que digamos, la sociedad está como entendiendo de que debe tener un conocimiento, debe asistir a un colegio o asistir a una universidad. Entonces, digamos, esos pensamientos van cambiando poco a poco con el tiempo. Y ya en este momento que se puede estudiar, entre comillas, porque muchos no lo pueden hacer, ya no se está ganando el mismo dinero que se ganaba antes. Inclusive partiendo de eso también de que, digamos, ya no alcanza lo mismo. Entonces, digamos que también son esas épocas de que cuando hubo dinero, lastimosamente la gente era derrochándolo y ahorita que se tiene un poco de conciencia, pues ya no hay suficiente dinero. Entonces, digamos, son como partiendo como de esas dos diferencias, profe. Sí, muchas gracias por tu aporte, Anderson. Ahí también otro elemento que no lo he tratado mucho, que tiene que ver, por ejemplo, la globalización debería significar la posibilidad de la educación para todos, ¿no? O sea, la universalización de la educación. Cuando me hablan de globalización, yo imagino un mundo donde no haya analfabetismo. Y el analfabetismo no es solamente saber leer y escribir, sino que también es no tener analfabetismo funcional y también es lectura crítica y comprensión crítica de la realidad. Y eso, por ejemplo, en un mundo globalizado ya no debería pasar, pues ya no deberíamos tener, por lo menos no podría ser tan común lo que dices tú, que sucedió hace 20 años, que todavía pasa, y es una sociedad educada, una sociedad, digamos, que piensa en futuro. Pero ojo, si tú coges, por ejemplo, esos casos particulares y tú los proyectas a las formas en las que actuamos como sociedad, vas a ver que no es mucha diferencia. Por ejemplo, ¿por qué el puente de la línea, que es algo que se tenía que haber hecho en 12 años, se ha demorado casi 50 años? ¿Por qué, por ejemplo, aquí en la obra Japón Frailes, que es una cosa de unos metros, llevamos tanto tiempo haciéndolo? Y eso tiene que ver con un problema de una ausencia de planificación, una ausencia, digamos, de proyectos a largo plazo, que también lo mencionaban ahorita, hay otros factores de corrupción y demás que atacan ello de manera fuerte en una nación como la nuestra, pero que bajo un discurso de la globalización y bajo unos objetivos como por ejemplo los objetivos del milenio, los objetivos de la UNESCO, que es la entidad encargada de todo este proceso de educación, ya deberíamos haber superado, pero que todavía no, todavía tenemos ahí latente. Entonces creo que eso también es otro elemento que hay de aporte ahí. O sea, cuando yo miro ese tipo de comportamientos, yo no solo pienso en la persona que actúa ahí, sino en por qué nosotros como sociedad no hemos cambiado de ello. También debe ser porque yo soy docente, yo he sido también, y para mí es importante. O sea, cuando yo veo, por ejemplo, que eso socialmente ocurre, me cuestiono a mí como docente y me cuestiono en ese rol, digamos, social de la educación. Pero, pero bien, muchas gracias ahí por tu aporte, Anderson. Podemos seguirlo trabajando hoy o más adelante, porque creo que hay muchas cosas que se pueden trabajar. Y bueno, y aquí hay un último, bueno, una de los últimos conceptos que trabajo, porque hay muchísimos más, como les digo, o sea, globalización es mucho, y estos conceptos además son conceptos modernos, o sea, son conceptos de hoy. Vamos a ver un poco lo histórico y luego un poco también como lo presente y futuro. Y está el tema, por ejemplo, de Samir Amin. Samir Amin, por aquí tengo algunos libros de apoyo. Samir Amin es este autor, es digamos como uno de los textos que trabajo. ¿Se lo están viendo ahí? Sí. Listo. Este libro es un libro muy corto, no, voy a trabajar algunas cosas muy concretas de él, pero por ejemplo autores como Samir Anim, perdón, él es un economista egipcio, bueno, vivió hace un tiempo, eh, y él también tiene una lectura muy crítica de la globalización, y él dice que, por ejemplo, lo que ha pasado con la globalización es que se ha erosionado el Estado-Nación, o sea, se ha erosionado, digamos, como el concepto de Estado-Nación, y lo que ha pasado es que el mercado mundial se ha monopolizado por ciertos sectores específicos. Creo que hay algo que vamos a trabajar de nuevo al final de esta sesión, pero fíjense que él también está mirando, bueno, estamos hablando de hiperconectividad, estamos hablando de encuentros, estamos hablando, digamos, como de migración, de viajes,
pero también estamos hablando de que se han erosionado los estados, se han erosionado pues, las naciones, y el mercado se ha ido monopolizando. Entonces, porque hay una cosa muy curiosa sobre el libre mercado. El libre mercado hablaba de la posibilidad de que se hiciera un boom donde todos pudiéramos competir, pero finalmente lo que ha pasado ha sido lo contrario. Creo que eh, eso es, digamos, fácil, un poco fácil de ver en el sentido en que, fíjense que hoy cada vez hay menos ricos, más ricos, o sea, cada vez los ricos son menos, pero son mucho más ricos, y porque acaudala más riqueza, hay muchos más pobres, pero además cada vez hay un cerramiento de, digamos, como de la diversificación de los mercados. Les voy a hacer un ejemplo, quiero ser muy claro con esto, yo no estoy haciendo, digamos, una crítica total a lo que, a lo que, al tema de la globalización, sino ejemplos como para mirar que tra- detrás de todo beneficio también, digamos, hay un costo, ¿no? O sea, todo avance tiene un retroceso, eso es una lógica hasta filosófica y que se aplica un poco también a la sociedad. Y, por ejemplo, hablemos del de uno y el ARA. Creo que el de uno y el ARA, bueno, ahora también es justo y bueno, han sido como plataformas que han inundado la sociedad, que han permitido popularizar, digamos, productos, acercarse a productos a precios cómodos para muchos y muchas, pero han generado un efecto contrario y es que han ido acabando las tiendas de barrio. Entonces ya, yo me crié mucho tiempo en Bogotá, no sé si se nota mucho el acento, pero yo me acuerdo el tema del Besi, el Besi en Bogotá, los vecinos en Bogotá, que era el tema de poder siempre estar en una tienda de barrio con el que hay una relación, que tiene una amistad. Yo me acuerdo de niño, eso aquí en Pereira, el cuaderno donde uno fiaba, que uno le daba pena ir a fiar, era como, cuando la mamá le decía vaya y lleve el cuaderno, era como incómodo, pero eso se va a volver nostalgia porque las tiendas se han ido desvaneciendo a la luz de que el ARA y el de uno han ido como cooptando sus mercados locales y barriales. Si ustedes ven, y ellos, ese tipo de superficies pequeñas, lo que han ido es, no han ido reemplazando, digamos, las grandes superficies, no reemplazan al Costo, no reemplazan el Éxito, no reemplazan el Superinter, sino que lo que cooptan es el mercado pequeño y el barrio. Entonces, se ubican es en esas partes y finalmente están generando un costo y es que han ido acabando las tiendas de barrio. Eso ya pasó en Europa, no estoy, digamos, como especulando en Europa, cuando llegaron ese tipo de superficies, se acabaron con los negocios pues, barriales. Solo estoy mostrando una cara, no estoy diciendo que sea todo negativo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que además de eso es un monopolio. Además de eso, lo que está haciendo es que quiénes son, por ejemplo, los que están detrás de estas superficies como el ARA, como el de uno, como Justo y Bueno, pues están siendo grandes accionistas como Santo Domingo, Ardila Lule, el ARA creo que no sé si es portuguesa o brasileña, que finalmente lo que están haciendo es monopolizando un mercado que hasta hace muy poco era un mercado muy local, o sea, era un negocio muy local y se ha ido desvaneciendo. Y detrás, digamos, de la tienda están los mini mercados. Me imagino que saldrá una plataforma parecida por ejemplo, está el tema de tostado y las panaderías, entonces van cooptando esos escenarios y detrás de ello, pues se pierde la diversificación también, digamos, como en el mercado. No sé si la idea es clara y si tienen de pronto alguna discusión con ello, también sería muy bueno como verlo. ¿Alguien levantó la mano? ¿No alcanzó a ver? Profe, yo, pues es que Dale, Lina. de lo que hablas, pienso que sí, yo siempre he visto que Colombia siempre ha estado como de la mano de los mismos apellidos o de las mismas personas, más bien apellidos, porque no son personas, pero sí de la misma familia, siempre comprando todo, haciéndose dueños, mejor dicho, del país, los mismos siempre. Eh, sí, muy bien, Linda. Ahora, estoy, digamos, como, bueno, no sé si de acuerdo, sino más bien eso es muy visible. Si uno mira, digamos, cuál es la gente que más tiene poder adquisitivo en Colombia, es un grupo muy reducido, estamos hablando de 17, 20 familias, lo cual no es, digamos, necesariamente negativo. O sea, yo no estoy diciendo que sea malo tener dinero, al contrario, el problema es la inequidad. El problema es cómo esas familias acumulan grandes caudales, digamos, de riqueza a costa de grandes capas de miseria y pobreza.
sea, un país. ¿Vas a decir algo, Anderson? Profe, digamos ahí para complementar algo, pues usted sabe que, Dale. digamos, se escuchan muchos rumores, ¿no? Sí. Del mercado y todo eso, y pues siempre se escucha, y lo he escuchado de esa manera, digamos, de que algunos de esos mercados son como fachadas, entre comillas, digamos, para lavar dinero, ¿no? Donde allí por medio de estas superficies se puede, digamos, volver el dinero ya como tal, que se pueda utilizar en el mercado. Y Ah, no. digamos, y digamos, dentro del tema que estaba diciendo la compañera ahí sobre las superficies, pues hombre, lastimosamente el gobierno jala, digamos, para un lado, ¿en qué sentidos? Y lo podemos ver en esta época y en esta pues, opción que hay de la reforma tributaria, de que lastimosamente al pobre lo quiere volver más pobre y al rico lo quiere volver más rico. Le quiere meter más IVA a todos los productos y al empresario que realmente donde debe de cobrarle, así no le está cobrando nada. Entonces, digamos que son como todas esas opciones donde lastimosamente el gobierno está jalando para un lado y pues que ellos mismos son los que también se están beneficiando de esta manera. Sí, muchas gracias, Anderson. Y sí, el tema, por ejemplo, en países como el nuestro, o sea, como Colombia, donde no está solo el tema del mercado, sino donde tenemos flagelos complejos, como el tema del narcotráfico, como el tema de las drogas, hace que el análisis siempre sea mucho más denso, mucho más complejo, porque finalmente aquí estamos hablando que tenemos, digamos, superficies, o sea, estamos hablando de un tema del mercado de la cooptación, la monopolización, que es cómo se pierde la diversidad en el mercado, sino que son unos los que aupan todo, que eso se supone que es un contrasentido, es decir, que eso va en contra del espíritu de lo que era el neoliberalismo, que era supuestamente la diversificación, muy además muy de respuesta al tema de la caída de la Unión Soviética, muy de pues, que la Unión Soviética entonces era lo mono, era lo unitario, entonces la respuesta era la diversificación, a eso digamos le ha apostado el neoliberalismo, pero uno mira 30 años, 40 años después de la caída de la Unión Soviética y finalmente vemos que el mercado no se ha diversificado, sino que lo que ha hecho es al contrario, cerrarse y asumimos a eso el tema, digamos, del lavado de activos, elementos, como tú lo dices, que hacen mucho más difícil competir, porque pues de que estoy compitiendo con un monopolio, pues estoy compitiendo muchas veces con dinero que se está lavando, entonces es muy fácil cuando yo estoy apostando sobre seguros, cuando yo invierto y no me importa si pierdo, porque pues finalmente lo que estoy buscando es cómo justificar ello, ¿no? No sé si algunos de acá se han visto Breaking Bad, la serie, que explica muy bien funciona todo ese sistema del lavado de activos y cómo termina afectando se vuelven pues fachadas de otros procesos económicos. Muchas gracias por el aporte de Anderson. Ahí llegó Steven, me disculpo con él que como estaba aquí en la clase no había visto que hacía rato me había estado escribiendo en WhatsApp, pero bueno, hoy vamos avanzando con la sesión. Igual pues ahí va a quedar grabada para que puedas tener acceso a ella más adelante. Listo, profe, muchas gracias. Vale. Igual también hay un grupo de WhatsApp y un correo, no sé qué pasaría, yo recibí un correo hoy temprano, bueno, tipo 4 de la tarde, no tan temprano, pero hay un grupo creado de esto para que por favor agreguen a Steven, para que pueda pues también estar al tanto de la siguiente sesión. Bueno, entonces esos digamos son algunos de los conceptos que hay de globalización, como les digo hay muchísimos más, estos son como las disputas en el terreno de lo económico, que es además el sector más y también, bueno, habíamos hablado un poco del tema de la globalización desde el fenómeno cultural, más media, tecnológico y hasta en términos de la salubridad manifestada con temas como el COVID. Pero bueno, aquí vamos a hablar de otro contenido, de otro ítem que tiene que ver con la globalización y les pido que miren muy bien ese mapa que está acá en esta diapositiva. Podría decir que estoy muy orgulloso de haber podido conseguir este mapa para estas diapositivas. Yo no soy el más estético para la creación de diapositivas, soy tal vez un poco como simple en ello, pero esta diapositiva me generó alegría porque era que vieran esta diapositiva y acá este mapa que aparece aquí, que parece como una especie de riñón dañado,
y me dijeran qué opinan de este mapa. ¿Qué es? ¿Alguna idea de ese mapa ahí? Lo puedo dejar ahí para que lo mire. ¿No? ¿No tienen alguna idea de ello? Cualquier idea está bien. No ¿Eso es estoy... viejo, profe, de los años de antes o que el tiempo pasado o qué? Sí, es un mapa muy viejo. Está bien, estamos por ahí. ¿Cómo se manejaban los mercados antes o qué? Me imagino. No, pero vas bien, es un mapa muy viejo. Estamos de acuerdo ahí con el aporte. ¿Alguna otra idea sobre ese mapa? Bueno, lo que les digo es que este mapa que vemos aquí, que es el mapa de Erastóstenes, es el mapa del mundo en el 276 antes de Cristo. Es decir, este mapa tiene algo así como, no sé, 2300 años, ¿será? Es un mapa. Pero ¿por qué estoy mostrándoles eso? Porque eso era el globo, o sea, era la idea del mundo antes, mucho antes del descubrimiento, bueno, el descubrimiento, perdón por el uso del término, más bien de la aparición de América en el mapa de Occidente. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque cuando nosotros hablamos de globalización, usualmente hablamos de la globalización en el sentido moderno de la globalización, como lo hemos venido trabajando, en el sentido cultural, económico, en el sentido de más media, pero el proyecto de Occidente, es decir, el proyecto que surge, por ejemplo, desde los griegos, desde el Imperio Romano mismo, es un concepto o es un proyecto de globalización. Lo que pasa es que, por ejemplo, y les cuento acá, el Imperio Romano fue un proyecto globalizante. Gran parte de la idea que tuvieron los romanos de invadir, no sé si están viendo aquí, digamos, la flecha en esta parte, la parte como noroccidental de este mapa acá, que dice Bretanis, o sea, que es Britania. Esto era parte, digamos, del Imperio Romano, que era donde quedaban los celtas. Pero el Imperio Romano llegó hasta Britania, o sea, lo que hoy es Inglaterra, más por un hecho simbólico que político. ¿Y por qué más por un hecho simbólico que político? Porque el sueño del Imperio Romano era llegar al fin del mundo. Y el fin del mundo conocido en esa época era lo que hoy es Inglaterra, porque obviamente en el mapa todavía no había aparecido América. O sea, no estamos hablando más de 1000 años antes de que apareciera pues la aventura de Colón y otros y apareciera digamos, nuestro mapa, o que nosotros empezamos a existir en el mapa de Occidente, ojo, sin desconocer que aquí habían otras civilizaciones y otras culturas. Pero entonces fíjense eso. O sea, el mapa de Erastóstenes es el mapa del mundo de esa época y ahí había un concepto de globalización. El Imperio Romano tenía un concepto de globalización. Lo que pasa, ojo, es que cuando nosotros hablamos de la globalización como un proyecto de la modernidad, y cuando hablamos de modernidad tiene que ser sí o sí después de la conquista de América, que es más, un término más cercano que el descubrimiento, creo que ya lo podemos trabajar si quieren, y es que el mundo antes de la conquista de América era un mundo incompleto. Pero no es que ese concepto de globalización no existiera. Lo que pasa es que era muy difícil llegar a una globalización mientras no estaba el mapamundi totalmente diseñado, mientras no estaba, digamos, todo el globo terráqueo diseñado. En ese sentido, cuando se genera la conquista de América y se inicia, pues, digamos, empieza a desquebrarse la sociedad feudal, vamos a tener una sesión para hablar un poco de eso. O sea, no se preocupen que creo que la tercera sesión y la cuarta vamos a trabajar muchísimo un poco de cómo es que se configura esa idea de Occidente, esa idea digamos, de globalización de Occidente a partir del espíritu grecolatino, o sea, a partir del Imperio Romano mismo. Pero lo que les quiero mostrar es que en su momento, y en su momento estamos hablando hace 2300 años, no sé, del 276 para acá, ¿cuánto da 276? 2000, 2291 años, no, 97 años. Hace 2297 años más o menos es que aparece este mapa de Erastóstenes. Y ahí ya había un concepto de globalización, que era la globalización del mundo conocido.
Entonces, lo que quiero decir es que ese precepto ha estado ahí y lo vamos a trabajar con fuerza, creo yo, en la tercera y la cuarta sesión, para poder aunar muy bien cómo es que viene esa idea de globalización, que no es hoy siglo XX, que no es hoy solo en el marco del neoliberalismo o digamos, como de la apertura del mercado, sino que viene desde el mismo espíritu lo que nosotros consideramos Occidente. Incluso la próxima sesión vamos a tener un debate muy interesante sobre Occidente Oriente, ahí para que les voy contando. Pero entonces, está esa primera globalización que es por ejemplo, la greco-latina, luego viene la globalización después de que aparece América en el mapa de Occidente, o sea, después de que se genera todo ese proceso de conquista y se inicia la modernidad propiamente dicha. Ahora, hay muchos factores que construyen lo que nosotros llamamos modernidad. Uno de ellos es el tema de la conquista de América, porque eso cambia los mercados. Uno de ellos es el tema de los avances tecnológicos, el tema de la imprenta, los avances también, digamos, en navegación, el mismo tema de, de- de- de la dilución un poco de la hegemonía católica, de la Iglesia Católica y digamos, el inicio del Renacimiento y de la Ilustración que permiten avances en la ciencia y demás. O sea, esos son muchos elementos cuando nosotros hablamos de lo que es el proyecto moderno. Y que eso cambia, digamos, esa configuración de lo que nosotros llamamos, de lo que nosotros llamamos como globalización, o esa globalización que se ha ido configurando históricamente. Y finalmente, esa globalización que tenemos, digamos, como hoy, que está muy asociada, por ejemplo, a elementos como el destino manifiesto de los Estados Unidos. No sé si ustedes alguna vez han escuchado lo que es el destino manifiesto de los Estados Unidos. ¿Alguno que de pronto haya escuchado qué es? No, señor. ¿No? ¿Nadie ha escuchado el destino manifiesto? No, señor. ¿Alguna idea? Tampoco. Bueno, lo que pasa es que mucho antes de que Estados Unidos fuera el Estados Unidos de hoy, es decir, iniciando el siglo XIX, estamos hablando de la independencia de- de Norteamérica fue a finales del 1700, 1776, si no estoy mal, 77, no tengo la fecha, perdón. Pero no habían pasado 50 años de esa independencia de América, de Estados Unidos de América, de los ingleses, y ya América se había trazado algo que se llama el destino manifiesto, que decía que Estados Unidos iba a llegar de este a oeste y de norte a sur de América. Y de norte a sur era desde Canadá hasta el Cabo de Hornos, es decir, desde Canadá hasta Chile. Y fíjense que ese destino manifiesto fue una parte de la justificación de que gran parte de lo que hoy es Estados Unidos era México, era el norte de México, y eran pueblos originarios, lo que llamamos pueblos indígenas, que fueron, digamos, arrasados en aras de construir esa idea de progreso y de crecimiento y de expansión de lo que hoy nosotros llamamos Estados Unidos de Norteamérica. O sea, a lo que voy es que eh, eso que nosotros conocemos hoy como la gran potencia mundial de Estados Unidos no es gratuita, no es de un momento a otro, sino que se fue forjando y se fue forjando bajo ideales muy claros como nación y como sociedad. Hecho, mirándolo, digamos, a tabla rasa o siendo, eh, siendo digamos, como juiciosos con ese análisis, podríamos ver, bueno, ¿por qué nosotros como nación, o sea, nosotros Colombia, no hemos avanzado o tenemos tantos líos pese a tener tantas riquezas, como lo decía de pronto Anderson, o sea, teniendo en su experiencia en la Guajira, muchos hemos podido estar acá, o sea, tenemos un país biodiverso, tenemos un país, digamos, con riquezas en minerales, tenemos dos mares, tenemos toda un andamiaje natural que nos podría convertir fácilmente, digamos, en un país con potencia, pero no lo hemos hecho, pero también es porque de pronto nuestro espíritu de sociedad, esto es un debate, yo no lo estoy afirmando, lo estoy poniendo, digamos, en la mesa, nuestro espíritu como sociedad no ha estado tan definido como si pasa, por ejemplo, con un proyecto como el de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos, digamos, se independizó de Inglaterra, y vuelvo a decir, era mucho más pequeño de lo que lo vemos hoy. Pero a través de ese elemento del destino manifiesto, lo que se llama la doctrina de Monroe,
no me detendré mucho en ello, porque para eso tendríamos que tener una sesión completa para poder abordar por lo menos los elementos centrales. Fue forjándose para ser la gran potencia que soy, independientemente de todos los matices, de todas las críticas que podemos tener. Es innegable que Estados Unidos es una potencia mundial en economía, militar, o sea, en muchos campos, tecnológico. O sea, no por nada Silicon Valley, de verdad, no el Silicon Valley que intentan decir que somos nosotros, es una muestra de que ellos han construido históricamente, y eso está muy asociado al tema de globalización. O sea, el destino manifiesto de Estados Unidos es un concepto globalizante, porque es como ellos van a llegar a todo lo que hoy nosotros conocemos como América. ¿Vas a decir algo, Andrés? Profe, digamos, para acabar como de completar, digamos así, lo que estás afirmando, digamos, Estados Unidos también ha sabido como aprovechar los momentos estratégicos a los que se ha enfrentado para, digamos, cada día ser potencia. Digamos, no sé mucho de historia, me ha gustado verla, pero digamos, uno de los momentos para mí estratégicos fue lo que fue el proyecto Manhattan, que con eso ve que, digamos, le propuso a Inglaterra que le colaboraba, pero dentro de su manga tenía esa estrategia y que a raíz de eso lo ayudó a ser más de lo que es ahorita, que es la potencia. Entonces, digamos, dentro de ese mecanismo, Estados Unidos ha sabido cómo aprovechar eso. Y digamos, trazándonos acá en Colombia, digamos, para mí de lo que poco que he analizado, todo arranca con la ética. Si no tenemos una ética, digamos, no vamos a salir adelante como estamos. Digamos, necesitamos es que las generaciones que se vengan con ética, con el compromiso de sacar un país adelante y no de a toda hora desangrándolo para poder beneficiarse económicamente. Muy bien, Anderson, y totalmente de acuerdo. O sea, eh, no podemos decir que Estados Unidos es la potencia que es porque, ajá, o sea, eso tiene unas razones y esas razones están dentro de lo que tú dices también muy evidenciadas. O sea, primero, de un proyecto de nación que se estableció de manera muy clara casi que desde el principio. ¿Sí? Claro, tuvieron sus guerras civiles, pues eso no fue así como un relato pues de fantasía, sino que estos relatos usualmente están cargados de situaciones difíciles. Sin embargo, sí es cierto que eso ha permitido ser lo que son. Linda, ¿vas a decir algo? No, profe, se me olvidó bajarla. Ah, dale, no te preocupes, perro mío. Entonces, sí, ahí están, por ejemplo, pero entonces esos proyectos, lo que quiero explicar, digamos, o lo que quiero ver con esta diapositiva, te reitero las gracias, Anderson, por participar, es que ese concepto de globalización no es de hoy, sino que se ha ido, digamos, como forjando y adecuando a diferentes manifestaciones de los diferentes proyectos que han surgido en lo que hoy llamamos Occidente, que, ojo, la próxima sesión nos vamos a dedicar a debatir ese concepto de qué es Occidente, qué es Oriente. Y les voy a hacer un adelanto de la próxima sesión, y es que es muy difícil, por ejemplo, hablar de Occidente y Oriente en un mundo que es redondo. O sea, hoy, por ejemplo, hablar de Occidente es muy difícil. ¿Dónde queda el Occidente y dónde el Oriente? Si yo me paro acá y en 12 horas, en términos de perspectiva en un planeta que rota, voy a estar efectivamente en la zona contraria, digamos, de la posición del eje de la Tierra. Y sí, hablar de Occidente-Oriente, digamos, en esta esfera, pues son términos que son muy complejos porque se adecuan a otras realidades que ya no son. Pero bueno, ahí les voy soltando algunos tips para el debate de la próxima sesión. Y, eh, y aquí tenemos, por ejemplo, algunos elementos que ya los hemos mencionado de cierta manera, pero que me parece importante resaltar, y es este tema de las sombras de la globalización. O sea, profe, disculpe, claro. profe, esas diapositivas quedan en la plataforma. Sí, ya están subidas, Julián. Ahí están ya en la plataforma, son de ustedes, úsenlas como quieran que las construí precisamente para Muchas ello. gracias, profe. No, son todas. Entonces, cuando hablamos de la globalización, siempre hablamos también de las sombras. Fíjense que ese primer momento donde hablábamos digamos, como de lo bueno, de los beneficios, de las luces de la globalización, está también ensombrecido por otra situación. Y esas situaciones están marcadas, ¿por qué?
porque finalmente, qué pena por ser de pronto muy reiterativo en ello, pero me interesa aclarar eso, que finalmente se han construido sobre un proyecto de globalización monopolio. O sea, es como un contrasentido de la misma globalización, en el sentido que la globalización hablaba de diversificar, pero en realidad se ha monopolizado. ¿Y qué monopolios vemos nosotros? Se ha generado un monopolio tecnológico, y ojo, una cosa es el acceso a la tecnología, otra cosa es la producción de la tecnología. Y nosotros tenemos acceso, y eso que no es un acceso tan integral, porque pues vamos allí a Santa Cecilia. Yo he sido profesor, por ejemplo, aquí en Villa Santana, en un colegio que es concesión de la Universidad Tecnológica, y hay muchos habitantes que vienen, por ejemplo, de Santa Cecilia, de Pueblo Rico, y allá, que, o sea, esto es Risaralda, eso no es muy lejos, tienen cero conectividad, tienen cero internet, no tienen señal, no tienen energía eléctrica, no tienen agua potable. Y no estoy hablando del agua, estoy hablando aquí de Risaralda, de zonas mineras, o sea, de zonas donde hay muchísima riqueza, donde hay proyectos de extracción también. Y fíjense que, bueno, hablamos de que hay una diversificación de la tecnología, pero también eso se da en ciertos espacios, de pronto en los grandes cascos urbanos, en las ciudades intermedias, pero si ustedes van, que nosotros vamos un poco a lo rural, esa, esas luces del desarrollo no se ven tanto, esas luces de la globalización no se ven tanto. Pero también está en ese sentido, de que además de que si el acceso sí es un poco más amplio, la producción de la tecnología no lo es. O sea, y fíjense quiénes son los que producen la tecnología. Entonces, de hecho, hasta uno tiene las marcas, ¿no? Entonces estamos hablando de Samsung, estamos hablando de Apple, estamos hablando de Huawei, estamos hablando de Xiaomi. Bueno, ¿y qué es eso? Estados Unidos, China, o sea, son muy pocos lugares los que hacen hacen gran producción tecnológica, y los demás somos que receptores, ¿sí? Receptores de esa tecnología. Redes sociales, entonces está Facebook, está YouTube, o sea, son muy pocos los que están realmente produciendo y apropiándose de ese desarrollo tecnológico, y los demás, digamos, somos receptores, pero esa recepción no es igual, ¿sí? Porque pues, finalmente ese monopolio de tecnología también nos somete un poco a qué es lo que nosotros podemos acceder. Está el tema, por ejemplo, del control de los mercados financieros mundiales. Este tema es muy amplio, eh, pero está, por ejemplo, el FMI, el Banco Mundial, que son como las entidades de las que hablamos un poquito, pero hay otro elemento más problematizante, por ejemplo, el G8, el G8, que es ese grupo de los grandes países desarrollados. Finalmente, ellos son los que deciden qué se hace. O sea, el FMI o el Banco Mundial siempre saca líneas, y esas líneas las tenemos que cumplir nosotros como países, digamos, subdesarrollados o en vías de desarrollo, pero ellos son los que tienen, digamos, el tema del control del mercado financiero mundial. Y eso hace que sea muy complejo, porque, por ejemplo, la externa de Colombia está muy sujeta a préstamos del Banco Mundial, y el Banco Mundial no solo le dice, cuando presta, dice cómo invertir en educación, cómo invertir en salud. O sea, los préstamos son condicionantes en las políticas generales del país que presta. Y eso, esa mezcla, digamos, del monopolio financiero, eh, somete de alguna manera el tema del desarrollo de los países, y creo que ahí también hay algunos elementos. ¿Por qué? Porque si esas líneas del Banco Mundial fueran tan positivas como son, pues por ejemplo nosotros no tendríamos estos líos de alfabetización de los que hablaban de eso al principio. O sea, no tendríamos esta inequidad que tenemos, porque finalmente eso debería ayudarnos a poder construir una, una fuente pues de, de equidad social, o bueno, pues, no sé si la palabra equidad sea correcta, y más bien como de bienestar social, que pues, finalmente no hemos logrado luego de aplicar a rajatabla, porque Colombia en eso siempre ha sido muy juicioso, las políticas del Banco Mundial, y que no han, digamos, que no han surtido efecto. De hecho, ¿ustedes saben alguien sabe cuál es la misión Cameron? ¿Sí, alguien sabe? ¿La misión Cameron? No sé si es Cameron o Cameron, voy a buscar bien. ¿Alguien sabe? ¿Alguna idea? Sí, es Cameron. ¿No? No Buena. sé, No, no sé. no, no No, sabe qué es
Bueno, dale, muchas gracias, Luis. Resulta que la misión Kemmerer es una misión que se generó en Norteamérica eh, para Latinoamérica, en especial en Colombia. Eso fue a principios del siglo XX, más o menos estuvieron creo que en el año 24, que mandaron unos economistas para hacer un análisis como de las realidades del país, ¿sí? Pero era como ¿Eso una cómo asesoría. describe, profe? Con K, ¿ok? Kemmerer, con K y doble M. Bien. Kemmerer, sí. Y Kemmerer tiene digamos, como una condición, es que es eso, o sea, Estados Unidos dijo, bueno, vamos a mirar cómo están las cosas en Latinoamérica, vamos a mandar una misión para que les haga asesorías en cómo generar, digamos, o optimizar económicamente los países. No voy a entrar, digamos, en detalles si es bueno o mal, solo quiero decir algo, y es que, por ejemplo, la misión Kemmerer entonces hizo un diagnóstico como de Colombia, y sacó algunos puntos, unos puntos como de sugerencia, porque no eran obligatorios, era simplemente una investigación, por decirlo así. Y Colombia esos puntos los volvió ley y digamos que eso no es necesariamente malo, pero por ejemplo, el Banco de la República Colombiana surgió de la misión Kemmerer. O sea, nosotros no teníamos banco. O sea, fue el Estado, o sea, la misión Kemmerer que fue esto, ¿no? Estamos hablando del siglo XX, o sea, estamos menos de 100 años. No, un poco, no, 100 años más o menos, porque eso fue de 24. Y bueno, nosotros, nuestro Banco de la República, que además es una insignia de nación, tener su propio banco, ni siquiera fue una idea autónoma de nosotros, sino que surgió a través de una misión Kemmerer. ¿Quién levantó la mano? Felipe, dale. Felipe. Bueno, me pasó algo con Felipe. Y entonces la misión Kemmerer lo que hizo fue darnos dale, no te preocupes. Dale, no te preocupes. Si quieres, escribes ahí en el chat la intervención y yo la leo. Pero la misión que me imaginas, o sea, la propuesta nacional, digamos que el Banco de la República es una propuesta que fortalece el recurso de la nación y que ni siquiera es una propuesta nuestra, sino que fue traída a través de una misión de Estados Unidos, que además, bueno, la historia de cómo llegó es más, un poco más compleja, porque la misión que Merer también está asociada a lo que se llama el lanzo de los millones, que es el dinero que nos dieron por indemnización de lo del Canal de Panamá. Bueno, es otra historia, pero quería hacerles como ese ejemplo, por ejemplo. Con el tema de lo financiero. Está el tema, por ejemplo, del acceso monopolista a los recursos naturales del planeta. Esto es gravísimo y tiene que ver mucho con todo el tema del calentamiento global, con todo el tema, digamos, como de la ética del mundo que tenemos nosotros como humanidad con el planeta en el que estamos, que finalmente se manifiesta en eso, o sea, en un planeta que cada vez es más como, está más agotado en sus recursos, está más agotado en su situación ambiental y que parece que no se desacelerara eso. Y están estas cumbres, digamos, de Kioto y otros espacios que proponen medidas ambientales de contención, pero que no se ven como tan aplicadas en la práctica. Fíjense de todo este tema del fracking, es una cosa muy lesiva para la naturaleza, pero que se está empezando a implementar y eso genera unos impactos ambientales, que eso también hay que mediarlo. O sea, obvio, uno sabe que el tema del petróleo pues, es una fuente, digamos, prima de energía nuestra, no se está discutiendo ello, y pues el tema de las fuentes limpias también tiene sus sombras, pero también se tiene que poner en la balanza, bueno, ¿qué tanto podemos nosotros impactar la naturaleza? Bueno, o vamos a extraer energía a costa de ese impacto en la naturaleza, y si no hay unas formas, digamos, mejores para poder llegar a ello. Bueno, ahí es, por ejemplo, un tema que nos ha llevado digamos, como a una encrucijada en términos de la misma supervivencia del planeta, bueno, o de la misma supervivencia de la civilización en el planeta a cuenta del agotamiento de los recursos. Y eso que parecía una novela de ficción a lo George Orwell, que es 1984, ahora cada vez es una realidad tangible y una preocupación manifiesta. Y están otros dos elementos, que es el monopolio de los medios de comunicación, que
pues, no sé, lo vemos aquí, o sea, uno sabe, uno ve Caracol y RCN, pero Caracol y RCN son, los dueños son Ardila Lule, Santo Domingo, y es muy difícil pensar que un medio de comunicación vaya a criticar a quien es el dueño de ese medio, de ese mismo medio. O sea, ahí hay un tema de, digamos, como de conflictos de intereses que no debería ser, o sea, los medios de comunicación deberían ser independientes de las entidades financieras, de las entidades industriales, para poder garantizar que haya objetividad en los medios, no neutralidad. Para mí la neutralidad es un concepto difícil, porque la neutralidad es como no tener postura y uno siempre tiene postura, y no, más bien para mí es más fácil hablar de la objetividad, y es como trato de, desde mi postura, mirar y acercarme más al otro, pero eso, por ejemplo, en el tema de los medios de comunicación es muy complicado. Fíjense con los Estados Unidos, entonces Fox es Trump y CNN es Biden, o sea, o Biden, para, donde unos medios de comunicación que deberían tratar de desarraigarse de ello, tener, digamos, una mirada más amplia para informarnos a nosotros, terminan siempre eh, eh, llevados a porque están lamentablemente sujetos a intereses políticos y económicos por la misma falta de separación de los poderes, ¿no? Cuando uno habla que el medio de comunicación es el cuarto poder, es cierto, hay una película, hay varias películas sobre ello, sobre el poder, digamos, y el impacto de los medios de comunicación. Si les gusta el cine, me dicen, les puedo mandar unos links de películas para que puedan ver de pronto un fin de semana o algo así, donde puede trabajar eso. Y hay una, por ejemplo, el cuarto poder, no me acuerdo el nombre original, es con John Travolta, donde habla, por ejemplo, todo ese tema del papel de los medios en, en la política, bueno, y cómo juegan con la realidad, que no debería ser, que finalmente el deber ser de los medios debería ser tratar de informarnos a nosotros de una manera como amplia para que nosotros nos formemos una idea mucho más global de lo que sucede. Pero como están atados y sujetos a intereses, pues obviamente son muy limitados en términos de su rango, digamos, como de acción. Y está pues el otro monopolio, creo que es el más preocupante, y es el monopolio de las armas de destrucción masiva. O sea, en esos tratados de multilaterales y mundiales, por ejemplo, el tema de, de ir a acabar como con los centros, como los centros nucleares, con las armas nucleares, pues no ha funcionado en la medida en que los que exigen que se acaben no los acaban. Entonces es muy difícil, por ejemplo, el tema de Irán y, y la producción de armas nucleares. Entonces, Irán debería no tener armas nucleares, sí, es que, pero pues es que si Estados Unidos tiene, si tiene Rusia, ¿por qué ellos no? O sea, ¿por qué ellos tienen que desarmarme y por qué ellos, que son los que me exigen que lo hagan, no lo hacen? Eso, por ejemplo, es muy complejo porque finalmente monopolizar las armas de destrucción masiva es quiénes son los que finalmente, en caso de que se presente una, una, una guerra, un conflicto bélico de gran escala, son los que van a estar, digamos, poniendo el centro poniendo en el centro el sufrimiento, digamos, de las sociedades que finalmente van a estar cerradas y limitadas por esa situación. ¿Sí nos quedaron claros como estos conceptos? Sí, profe, sí. Listo. Profe, usted explica muy bien. Muchas gracias, Julián. Me esfuerzo por ello. Eh, igual, entonces, esos como algunos elementos que he querido como trabajar hoy acerca de lo de la globalización, como son tips, no son no son conceptos formados cerrados, porque es muy difícil hablar de un tema como globalización y decir es que la globalización es solo esto, o o solo funciona de esta manera, porque hay que mirar la globalización desde lo histórico, desde lo político, desde lo cultural, desde lo económico. Tenemos solo 2 horas para trabajar el tema y bueno, hoy iniciamos un poco tarde, pero pero, eh, pero pues digamos que la idea es podernos acercar desde todas esas o algunas de todas esas posibles interpretaciones a un concepto propio, obvio. Ojo, yo quiero que ustedes, que cada uno vaya forjando su propio concepto de globalización. Recuerden que vamos a tener un debate sobre este tema y todos van a tener que intervenir porque es como una primera nota y creo que de estos elementos pueden sacar algunas cosas.
Y bueno, y finalmente también estamos pensando en la apuesta, y es que sigue, o sea, de pronto sucede cuando uno hace análisis, sobre todo en este tema de ciencias políticas, de economía, que queda un sinsabor, como una mirada muy negativa, como un poco pesimista del futuro, como un poco pesimista del presente, y no, o sea, yo creo que tampoco es así. O sea, tampoco es así porque, digamos, la globalización no es negativa a per se. ¿Qué significa negativa? Porque, o sea, no, porque hable de globalización no significa que entonces estoy hablando que todo no tiene futuro está mal, sino que todo lo contrario. Cuando hablamos de la globalización también estamos hablando de potencialidades de la globalización. Y cuando estamos hablando de potencialidades de la globalización, también estamos poniendo la posibilidad de construir un humanismo que sea globalizado. O sea, no agotar, o más bien trascender de esa globalización que se ha centrado mucho en el tema del mercado, de las mercancías, de los bienes y servicios, que es válido, llegar a pensar en una globalización, por ejemplo, que se centre más en lo que dijimos al inicio, una globalización que vaya más pensada en el tema del arte, una globalización de la cultura, una globalización del intercambio, o sea, una globalización, por ejemplo, donde la migración no sea negativa, o sea, donde la migración, donde si yo voy a cualquier otro lado, sea, no sé, Budapest, sea Malí, sea no sé, a Vietnam, o sea, a Estados Unidos o a Francia, no se ha visto, digamos, con raseros diferentes porque soy latino, por ejemplo, los latinos nos dicen sudacas, sino que es un término muchas veces peyorativo, sino que pensemos en una globalización donde podamos tener otro entendimiento entre nosotros, ¿sí? Que esa globalización del mercado también está unado, por ejemplo, una globalización de la educación, una globalización de la cultura, eh, una redistribución un poco más equitativa de los beneficios de la globalización, que creo que ahí es donde está el debate. Y el debate no es como darle a todos todo, o sea, no es como esa idea, digamos, como igualitarista, cerrada, sino más bien pensar que la globalización también debe permitir unas condiciones dignas mínimas para los habitantes que están ahí. ¿Sí? O sea, no tiene como presentación, por ejemplo, nosotros hablar de globalización hoy y que Colombia, por ejemplo, que saquen está el Ladrón en La Guajira o en las mineras en diferentes partes, en Chocó, el Marmato, y que esas zonas donde se genere eso sean pobres, o sea, y esos niveles de miseria, porque ni siquiera es pobreza, esos niveles, digamos, como miseria, pues debería como pensarse en un proyecto globalizador que tenga esos preceptos, digamos, como éticos mínimos y que tenga también ese concepto humanista a donde llegue. No solo voy a extraer recursos, sino que también voy a extraer o voy a reponer o recompensar esos recursos que extraigo a través de generar pues, políticas de educación, de cultura, de desarrollo reales que permitan que se o en el cambio comercial de la corrupción, como lo decían ahorita un poco. Entonces, yo te doy esto para que tú llegues acá, pero a cambio lo que hago es quedarme con una tajada de ello, que es, digamos, que es uno de los temas nuestros, que es la corrupción, sino que pues finalmente sí termine en una redistribución o una forma más digna para estas sociedades, que no tiene nada que ver con limitar la globalización o irse a un neonacionalismo de encerramiento, o sea, como se propuso en lo feudal, no, yo creo que la globalización va, debe ir, sino que lo que hay que pensar es que esa globalización ha tenido unas consecuencias negativas que hay que medir, que hay que evaluar. Y volvemos al tema, por ejemplo, ya para cerrar estos minutos, del tema de lo ambiental, o sea, una globalización que se preocupe por el globo, o sea, que se preocupe por la Tierra, único espacio en el que sabemos que podemos vivir hoy, para poder garantizar que nos mantengamos como especie, como proyecto civilizatorio. Eso, por ejemplo, es un debate profundo alrededor del concepto de globalización y que espero que podamos ir trabajando también en estas sesiones. Bueno, ya son las 8:27, no sé si alguien tiene alguna intervención de cierre, un aporte. Me disculpo si soy muy monológico. Mala Profe, costumbre. disculpe. Dime, Julián, claro. Entonces, para la próxima clase continuamos
Comparte, dime. continuamos con parte de qué entendimos nosotros sobre este tema y continuamos con la clase normal, o esa va a ser como la metodología. Sí, digamos que para cada clase siempre trata una pregunta de apertura. Para la próxima, el debate va a ser Occidente-Oriente a través de la lectura de este capítulo de orientalismo de Edward Said. Pues yo lo voy a exponer y lo voy a trabajar. Espero que les pueda gustar. Ojo, que en la próxima sesión les voy a hablar de árabes, de musulmanes, del Islam, que no podemos entender qué es Occidente sin entender Oriente. Y eso, digamos que es parte de esa idea occidentalizada que tenemos nosotros, occidentalizante más bien. Entonces vamos a ir con ese tema. Obvio, los primeros minutos podríamos hacer como recoger los temas vistos hoy y seguiríamos con eso. De hecho, esas diapositivas creo que yo las tengo hechas. Voy a ver si alcanzo para subirlas pronto para que las tengan. Pero sí, la idea también es pues como ir nutriéndonos en conceptos. Porque finalmente este seminario es un seminario muy amplio. Tenemos solo 8 sesiones de 2 horas y no es algo tan fácil. Entonces creo que hay que tratar de abarcar varios elementos para poder tener como un desarrollo completo de lo que pretendemos en este seminario. Entonces, bueno, les digo que sí, me disculpo si soy muy monológico, pero bueno, yo sé que a veces se torna así un poco pesado. He tratado de no tener... No, profe, pero muy interesante la materia. De verdad que sí, la verdad que, pues a ver, no, yo llevo un año y 3 meses ya en negocios internacionales. Yo soy administrador de empresas también, pero la verdad que este tema de la globalización no apenas pues como que nos estamos entendiendo pues prácticamente del tema pues y gracias profesor porque pues pienso que la metodología que está utilizando es muy buena pues y que ojalá pues haya más participación de los estudiantes, ¿no? Sí, claro que sí, eso les iba a decir. Muchas gracias, Julián, por el comentario y a todos y todas los demás. Por favor, si esperemos que las próximas sesiones tratemos de tener intervenciones, no tienen que ser intervenciones muy extensas, pero sí me gusta ver muchas voces, o sea, me gusta conocer qué opinan, me gusta saber qué está pasando al otro lado de la pantalla y ojo, eh, me interesa también saber, digamos, que si hay críticas a lo que digo, a los conceptos, es válido. No estoy diciendo aquí que estoy construyendo verdad, sino que estamos haciendo lecturas, por eso lo problematizantes sobre conceptos, y la idea es que eso genera hasta choques, debates, en el buen sentido de la palabra, diálogo a través de la palabra, que es lo que nos va a permitir llevar como a buen puerto este seminario. Pero bueno, entonces ya son las 8:30, voy a tratar de ser muy juicioso como con los horarios también, porque sé que venimos agotados de otros menesteres, de otras labores. Voy a dejar como de compartir, de grabar más bien. Muchas gracias a todos, les renuevo pues como mi saludo de apertura, espero que les haya gustado este primer encuentro. Si tienen alguna Pero el llamado a lista lo va a hacer o usted ya con la pantalla tiene... Sí, yo aquí en la pantalla tomé, digamos, los nombres y aquí los que fueron participando, pues de una vez los fui anotando. Aquí tengo, digamos, como la lista. Entonces voy haciendo eso así de manera como en línea para optimizar el tiempo, que a veces llamado lista se demora un tiempito. Entonces no, nada, voy a detener la grabación y si hay alguno que tenga alguna consulta o alguna que tenga una consulta, voy a estar un ratico más acá esperando pues como optimizar el espacio, ¿vale? Listo, profe. Bueno, entonces un feliz comienzo de semana para todos y espero que les haya agradado este primer encuentro. Profe, discúlpeme, ahí le dejo